Nuestra última exposición será por Carla Romeo Dalma, Senior Innovation Manager del IDH sobre el eje temático sostenibilidad ambiental y biodiversidad. Adelante, señora Sandra Carla. Hola, gracias. Sí, mi nombre es Carla, trabajo por IDH, Sustainable Trade Initiative. Entiendo que la mayoría de gente le prefiere el español, o sea que voy a hablar en español, aunque las diapositivas van a ser en inglés. Dejadme compartir mi screen. Y también tengo que pedir perdón si a veces no utilizo las mejores palabras en español, ya que estoy acostumbrada siempre a hablar en inglés en el trabajo, aunque yo soy española. Vamos a empezar. El concepto de living wages podría ser traducido en español como salarios dignos, salarios decentes, salarios justos. Bueno, brevemente me han pedido que os hable un poco sobre lo que está pasando, en este caso en Europa, en el término de sostenibilidad social. Hemos hablado bastante de sostenibilidad ambiental, ahora voy a centralizarme en sostenibilidad social y dentro de esta, especialmente en el tema de las condiciones de trabajo. Y quiero decir a lo que me refiero en condiciones de trabajo es básicamente en tres áreas. Y esto es donde vemos que más y más la mayoría de empresas con las que trabajamos están más interesadas en cuidar, en mirar. Una es more remuneration, que quiere decir salarios más justos, y esto es básicamente de lo que voy a tener tiempo de hablar hoy, pero también mencionar que dos áreas muy relacionadas con el tema de salarios justos es el tema de representación de los trabajadores, cómo se pueden agrupar los trabajadores para que también tengan la opción de tener una voz, social dialogue, que se dice en inglés, y la otra parte muy importante del tema del trabajo en Better Jobs, como decimos en IDH, es el tema de crear un espacio saludable, safe and healthy working space. Como os he mencionado, voy a hablar especialmente sobre la primera parte, que es more remuneration o un salario digno. Porque se ve que este tópico es más y más importante, al menos desde Europa. Se reconoce que tener un salario digno es, de hecho, un derecho universal. Y también se reconoce que si conseguimos que las redes de suministro, las supply chains del mundo, poco a poco, todas las empresas que trabajan en todo el mundo van pagando un salario digno. Esta es una forma inherente de acabar con la pobreza en el mundo. Y por eso más y más empresas ven la necesidad de trabajar en este tópico. Para poner un poco más en contexto qué es un salario digno. Un salario digno es el salario que se recibe para un mes trabajado por un trabajador, que es suficiente para tener un estándar de vida decente para el trabajador y para su familia. Si vemos un poco más qué quiere decir, ¿no? Quiere decir que el trabajador, a través de su salario, tiene que tener suficientemente dinero para poder pagar comida, acomodación, la casa, sanidad, transporte, educación y otras cosas que sean básicas para tener una vida decente. Esto es lo que se entiende como salario
digno y hay mucha literatura explicando por qué y cómo se mide y voy brevemente a explicar un poco, pero también hay mucha cosa que se puede encontrar online. Pero antes quiero también hacer un poco la distinción entre salario digno y lo que en inglés se denomina living income, que sería más como ingresos dignos. En IDH y más organizaciones distinguen mucho entre lo que es un living wage y un living income. Living wage, salario digno, es el que reciben los trabajadores que están contratados para una empresa. Ingresos dignos serían para los pequeños agricultores, como por ejemplo en sectores como el cacao o en el café, donde el agricultor es un pequeño agricultor que tiene quizá 1, 2, 3, 4 hectáreas. También está el concepto de cómo conseguir que estos pequeños agricultores reciban unos ingresos mínimamente decentes para su vida. Pero hoy vamos a hablar básicamente del primer tema, que es un salario digno. Brevemente explicar IDH, que somos esta organización que estamos basados en Holanda, pero que trabajamos en todo el mundo y en muchos sectores. Creo que hoy ya un poco se ha explicado algunas cosas de nuestro trabajo. En el tema de salarios dignos hemos trabajado especialmente en el sector del té, en el sector de la banana, en el sector de las flores y en otros sectores de productos frescos como pueden ser avocados. Y también hemos trabajado en el tema de living income, de ingresos dignos, especialmente en el cacao y en el café. Y con esta experiencia que ya llevamos más de 6 años, hemos construido lo que nosotros llamamos el Roadmap on Living Wage, que es para ayudar a las empresas a empezar a trabajar en este tema, que sabemos que es complejo, y por eso necesitamos poder ayudar a las empresas en cada paso. Los 2 primeros pasos necesarios para empezar a trabajar en el tema de salarios justos es primero saber qué es o qué se considera un salario justo en el área, en la región en que estáis trabajando. Nosotros trabajamos con empresas que compran productos de todo el mundo. Quizá habéis visto que hace 2 semanas Unilever hizo un commitment, se comprometió a pagar un salario justo en mucha parte de su supply chain. Esto es una cosa muy positiva. Unilever ya está mandando el señal en el mercado de que ellos quieren vender productos donde se paga un salario justo. Pero podéis imaginar que hay productos que vienen de todo el mundo. Por tanto, teníamos primero ayudar a saber qué es un salario justo en una región de Colombia, pero también en una región de Ghana. Por eso hemos primero ayudado a las empresas en esta primera parte. ¿Cómo sabéis qué es un salario justo? ¿Dónde? Segundo tema importante es cómo sabemos cuáles son los salarios que se están pagando ahora mismo en mi supply chain y cómo están de lejos estos salarios de un salario digno. Por esto hemos construido dos herramientas que os voy a explicar en breve. La tercera parte importante es cómo verificar estos datos, cómo auditar que estos datos de salarios y salarios justos sean correctos. Y finalmente, cuando tengamos todo esto, estos datos, claro, tenemos que empezar a saber, ok, cómo estamos de lejos de un salario digno y cómo vamos a ayudar al productor, pero también a todos en la supply chain vamos a trabajar juntos para cerrar este gap que puede haber entre un salario digno y el salario actual. Brevemente mencionar que este trabajo no lo estamos haciendo solos, lo estamos haciendo con un grupo bastante grande que podéis ver en esta diapositiva. Tenemos las empresas en el Steering Committee, que son las empresas que están viendo la necesidad de trabajar en este tópico. Veréis a muchos supermercados europeos,
trabajando en el tema y también Unilever, como he mencionado, trabaja con nosotros para asegurar que creamos herramientas que todos podamos utilizar de la misma forma. También trabajamos con estándares como Rainforest Alliance, Fairtrade y los que se pueden ver en el Technical Advisory Group. Estos estándares quieren empezar a ver cómo pueden incluir en sus estándares el tema de salarios dignos. Y también trabajamos con otros stakeholders que son bastante o muy importantes en el tema de salarios justos. Vamos a entrar brevemente en el primer paso, cómo se sabe qué es un salario justo en una región cualquiera del mundo. Hay mucho trabajo que se ha hecho por parte de la Global Living Wage Coalition, que ellos ya tienen públicos muchos benchmarks sobre qué es un salario digno en 30 regiones en el mundo. Yo les invito a ver más online, pero IDH también lo que hemos hecho es facilitar a las empresas saber qué es un salario justo, no solo en 30 regiones, pero en todo el mundo, si es posible. Por eso tenemos online esta herramienta que nosotros llamamos la Finder Tool, donde ahora mismo está disponible para todo el mundo. Se puede ir y poner por un país en concreto, Colombia en este caso, si habrá benchmarks disponibles para las diferentes regiones de Colombia. Lo que vais a ver si entráis en esta web, lo que os va a decir es de los benchmarks que IDH reconocemos como que utilizan una buena metodología para medir un salario digno, si hay benchmarks disponibles o no disponibles. Es un tema complejo, no quiero ir en mucho detalle, pero el mensaje aquí es medir un salario digno es todo un trabajo detrás. Si os conectáis a nuestra página web vais a ver cómo nosotros decimos cuál es el criterio de cómo medir un salario digno y cómo hemos comparado distintas metodologías en comparación con estos criterios. Y aquí en esta herramienta vais a ver qué metodologías nosotros en IDH decimos que son buenas para las empresas, para tener en cuenta cuando quieren decidir qué es un salario digno en su área de trabajo. El segundo paso importante, una vez se sabe qué es un salario digno, cómo de lejos estamos de este salario digno. También tenemos una herramienta que está ahora online, que podéis acceder también, que es lo que llamamos la Salary Matrix. Esta es una matriz de salario que ayuda al productor a medir en una herramienta única cuál es el salario que estoy dando a mis trabajadores y cuán de lejos está este salario de un salario digno. La herramienta facilita la medida de salarios porque no solo incluye el salario in cash, ¿no? El salario que se da, pero también los bonuses y los income benefits que se dan. O sea, beneficios que la empresa puede dar a su trabajador, como quizá comidas o quizá acceso a educación. Hay unos beneficios que las empresas a veces dan a sus trabajadores y esto también se puede contabilizar para ver si contando todo esto se llega a un living wage o todavía no se llega a un living wage. Solo mencionar que esta matriz está disponible online y cada organización, si quiere, puede crear un registro y utilizarla para medir cuán lejos está, los salarios que se pagan de un salario digno o si ya se está pagando un salario digno, teniendo en cuenta estas medidas que hemos explicado. Finalmente, decir que todo esto, de momento, son datos que las empresas están self-reporting, ellas mismas están añadiendo los datos en la herramienta, pero claro, es muy importante verificar todos estos datos. Por eso trabajamos con todos estos estándares en certification bodies
La idea es, como hemos dicho, que estos estándares poco a poco irán introduciendo el tema de living wage en el estándar para así poder dar un mercado para las empresas que estén dispuestas o quieran comprar productos donde se paga un precio, un salario justo. La idea es que, por eso trabajamos con todos ellos, que ellos poco a poco utilicen esta herramienta en sus estándares, que todas utilizan la misma herramienta para que así sea más fácil para el productor, que todos medimos salarios y salarios dignos de una forma que sea comparativa y que sea más fácil para todas las empresas aplicar este tema. Veo que hay preguntas, pero entiendo que esto va a ser para el final, así que si los organizadores no me dicen al contrario, voy a continuar. Sí, continúa, por favor. Vale, veo que llevamos 15 minutos, creo, o sea que 5 minutos más entiendo ya para el wrap-up. Os he explicado un poco todo el tema de cómo conseguimos los datos, cómo medimos qué es un salario en nuestra supply chain, cuál de lejos está de un salario digno. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo empezamos a trabajar en el tema? Una cosa es medir y la otra es actuar. Quiero explicar este interesante ejemplo de lo que está pasando en Europa en el tema en el sector de las bananas, que está empezando y vemos la tendencia de que esto va a venir por más y más sectores as we go on, ¿no? A medida que avanzamos. En Holanda, que es donde nosotros estamos basados en IDH, hay un commitment también, como Unilever hace 2 semanas dijo que él se comprometía al tema de living wage. También estas empresas que ven en la diapositiva, que son la mayoría de supermercados de Holanda, se han comprometido en vender bananas que sean living wage bananas, o sea, que sean bananas que el productor pueda pagar un salario digno a sus trabajadores. Esto es un proyecto de 5 años, es un reto importante. Lo que quiere decir es que si conseguimos aplicar este reto todos juntos en la supply chain, en 5 años los supermercados de Holanda venderán bananas que sean living wage bananas. Para explicar un poco más en concreto qué quiere decir, lo que hicimos el año pasado ya para empezar este proyecto fue medir qué es el salario que se está pagando ahora mismo en las empresas productoras de bananas que dan las bananas o venden las bananas a Holanda. Utilizando la Salary Matrix, hemos ya mapeado alrededor de 200 empresas productoras de bananas en Colombia, Ecuador, Costa Rica, entre otros. Y utilizando esta herramienta, ahora sabemos cuál es el salario que se paga en estas facilities y cómo de lejos está del salario digno. Este año es el año para empezar a actuar, es el año para los supermercados holandeses empezar a hablar con sus proveedores y a ver cómo juntos solucionamos este agujero que quizá hay entre el salario que se paga y el salario que se considera justo. Brevemente para explicar un poco qué quiere decir esto en la práctica, qué se puede hacer o qué es lo que IDH aconsejamos nuestros partners, nuestras organizaciones con las que trabajamos, de cómo pueden empezar a incrementar los salarios hacia un salario justo. Por una parte hay las acciones que pueden ser hechas más desde el punto de vista del productor y por otra parte hay las acciones que se pueden hacer más desde el punto de vista del comprador. Desde el punto de vista del productor, y eso no quiere decir que tenga que hacerlo solo, nuestro consejo es que esto se tiene que hacer con la ayuda del comprador, no solo desde el punto de vista del productor, pero el productor
podría mirar si hay forma de incrementar la eficiencia y la productividad de la producción y ligar esta eficiencia a mejores salarios. Esto también puede ser a través de trainings, ¿no? Hacer trainings a los trabajadores de cómo ser más eficientes y esto mejora tanto la empresa, la productividad de la empresa, como también la productividad del trabajador y el salario del trabajador. Otra área de trabajo que hemos hecho antes y que continuaremos haciendo es si se puede ayudar al productor y a los trabajadores a que haya un social dialogue, una forma de que se pueda los trabajadores y el empresario hablar más y más sobre estos temas y ver juntos cómo se puede avanzar los salarios hasta un salario justo. También, como he mencionado antes, otra área de acción es a través de los in-kind benefits, de estos beneficios que el empresario da al trabajador en forma de comida, en forma de transporte. Esto también se puede mejorar y esto va a incrementar a los salarios. Esto es lo que se puede hacer desde el punto de vista del productor liderando. Desde el punto de vista del comprador, lo primero que le decimos es, si quieres que el productor sea capaz de pagar un salario digno, es importante que hables con el productor en qué es necesario. Quizá hay la opción, y esto lo hemos visto con empresas que trabajamos, que están dispuestas a invertir con el productor, ayudar al productor a incrementar esta eficiencia en la producción o invertir en proyectos en la granja para mejorar los procesos y que eso se traduzca en mejorar los salarios. También está claro que desde el punto de vista del procurement se pueden hacer cosas. También nuestro consejo a las empresas que trabajamos es, a veces en el sector, ayudas si los contratos son más largos, ¿no? De long-term contracts con el productor y con el comprador. También que se crea una relación estrecha, porque si se quiere trabajar en este tema, ayuda muchas veces a que se tenga una relación estrecha entre el productor y el comprador, porque es un tema difícil, es un tema que no se va a hacer en 2 meses y va a tardar un tiempo seguramente. Y también está claro que aparte de invertir en las actividades que se pueden hacer, y IDH también somos parte, nosotros también podemos invertir en esta eficiencia a nivel del productor, pero a nivel del comprador también les decimos también puede ser que esto se traduzca en pagar más por el producto, ¿no? Si el productor dice, estoy de acuerdo, voy a pagar un living wage a mis productores, a mis trabajadores, pero esto es cuando de más te voy a demandar al comprador. Esta es una forma también que se está explorando y que conocemos empresas que la están haciendo, como EOSTA en sectores como el mango, o otras empresas de teléfonos como Fairphone, por ejemplo, también están haciendo este tipo de acción. Creo que voy a acabar aquí, pero para hacer un poco de wrap-up, nosotros siempre decimos que es un tema complejo, es un tema que más y más se está cogiendo mucho interés, como mínimo en Europa, pero también en otros países del mundo lo vemos, y es un tema que se tiene que solucionar a nivel de diferentes actores dentro de la supply chain y no se puede solo esperar que un actor por sí solo lo pueda solucionar, y nosotros en IDH estamos aquí para ayudar, para invertir en esto, pero también para facilitar discusiones y para facilitar exchange of learnings, para que todos podamos ver cómo mejor lo hacemos. Y muchas gracias por la atención, y si hay alguna pregunta, encantada de responder. Muchas gracias, señora Carla. ¿Tienes una pregunta? Buenos días. ¿Esta herramienta para calcular salario digno, dónde se puede adquirir? ¿Qué costo tiene? Sí, supongo que los organizadores van a enviar las slides y allí hay el link.
Y es gratis, es para nosotros. IDH no somos una empresa privada, no tenemos ningún interés en hacer dinero, tenemos interés es en ayudar a que la sostenibilidad ambiental y social vaya adelante. Por tanto, nuestras herramientas ahora mismo son gratis y disponibles online. Muchísimas gracias por tu intervención y por responder la pregunta.